En este video vamos a trabajar con la metáfora y la metonimia. Comencemos con la metáfora. La metáfora va a establecer una relación de identidad entre dos términos o dos entidades a partir de una cualidad que los iguala o los emparenta o que simplemente tienen en común, ¿sí? Entonces establece una relación de identidad. Relación de identidad. Entonces, para referirse a uno de los términos de la metáfora, se emplea el nombre de otro con el cual se lo relaciona. Dicho de otra forma, la metáfora es un tropo que consiste en identificar dos términos entre los cuales existe alguna semejanza. En este sentido, podemos hablar de una forma implícita o tácita de comparación. Como en la comparación existe en la metáfora también tres componentes, ¿sí? Tres componentes que la mayoría de las veces no están explicitados. En primer lugar, hay un componente que va a ser el elemento comparado al que vamos a llamar primer término de comparación. Primer término de comparación. En segundo lugar, la cualidad común, aquello que posibilita establecer la relación de semejanza entre los términos comparados, ¿sí? Va a ser el segundo elemento entonces, la cualidad común. Y el último término va a funcionar como segundo término de comparación y va a ser el término figurado con el que se compara el primero, ¿sí? Este es el segundo término de comparación. Bien, veamos un ejemplo en una metáfora como por ejemplo el tigre de los llanos. Tigre de los llanos. Los componentes de esta metáfora serían Facundo Quiroga. Sí, Facundo Quiroga va a ser el primer término de la comparación, sí, que muchas veces está omitido en la metáfora. Es feroz, sí, aquí lo que tenemos es la cualidad común. Como el elemento de la comparación, sí, este es el nexo comparativo, nexo comparativo, que siempre está omitido en la metáfora, y un segundo término de comparación que sería el tigre de los llanos, ¿sí? Este sería el segundo término. ¿Sí? Entonces fijémonos cómo a partir de la primera metáfora, el tigre de los llanos, vemos cómo hay muchos elementos que se eliden. Entonces, a la metáfora en los que aparecen los tres componentes, la vamos a denominar metáfora explícita. ¿Sí? Entonces, la metáfora explícita es la que tiene los tres componentes. Y cuando alguno de los componentes se omiten, se va a llamar metáfora implícita. ¿Sí? Cuando uno de los componentes se omite. Omitido. Bien, es importante tener presente que la metáfora va a operar condensando significados que en general están elididos, es decir, omitidos, y que provienen fuera del plano del discurso. Trabajemos ahora con la metonimia. La metonimia es un tropo, metonimia,
La metonimia es un tropo que consiste en designar algo con el nombre de otra cosa, tomando el efecto por la causa o viceversa. Por ejemplo, el autor por sus obras, el signo por la cosa significada, etc. La metonimia refiere a la traslación de un nombre o de una denominación, ¿sí? Lo que muchas veces se llama sentido figurado, ¿sí? Entonces tiene que ver con designar algo con el nombre de otra cosa. Veamos el ejemplo de las proas vinieron a fundarme la patria. Este es un ejemplo de Jorge Luis Borges. Las proas vinieron a fundarme la patria. En este ejemplo, que concretamente es una sinécdoque, es decir, un tipo particular de metonimia, las proas van a significar los navíos y más todavía pueden significar a los navegantes. Ahora bien, se puede suponer que las proas, con el significado real de navíos o incluso con el de navegantes, sean interpretadas como una metáfora. Pero existe una diferencia estructural con la metáfora, porque en el enunciado dado como en el ejemplo, se mantiene evidentemente la relación la proa es la parte del navío. Entonces en esta metonimia se está designando al todo por una parte. No va a existir una sustitución completa como sí existe en la metáfora. En las proas vinieron a fundarme a la patria, se dijo que el tropo está focalizado en designar al todo por una parte. Entonces, como ya se dijo, a este tipo de metonimia se lo llama específicamente sinécdoque. Bien, las metonimias en general van a estar constituidas por relaciones de contigüidad que van a darse según la relación de los términos en juego. Por ejemplo, podemos tener una metonimia que sea de continente a contenido, como por ejemplo bebió un vaso de agua. Bebió un vaso de agua. ¿Sí? O también podemos ver otra metonimia que sea de en lugar de. En lugar de, como por ejemplo, bebió el vaso de agua que estaba dentro de un vaso. Bebió un vaso de agua que estaba dentro de un vaso. O también podemos tener otro tipo de materia a objeto. Como por ejemplo decir la carne en el sentido figurado o metonímico para aludir al cuerpo. Vamos a ver algunos ejemplos de metonimia. Entonces, podemos tener, por ejemplo, la causa por efecto, en el siguiente ejemplo como carecer de pan. Carecer de pan sería carecer de trabajo. O vemos también efecto por la causa, como por ejemplo decir los niños son la alegría de la casa. Los niños son la alegría de la casa. En este caso es los niños causan felicidad. También tenemos contenedor por contenido, como por ejemplo
fumar una pipa, ¿sí? Fumar tabaco en una pipa. También podemos ver el lugar por lo que en él se produce, como por ejemplo decir un Rioja, y acá estamos refiriéndonos a un vino de La Rioja, o hablar de un autor por la obra, como por ejemplo hablar de un Picasso, es hablar de un cuadro de Picasso, ¿sí? Eh, la parte, el todo por la parte sería lavar el coche, perdón, el todo por la parte, vamos a ver, el ejemplo de lavar el coche sería lavar la carrocería, ¿sí? Lavar el coche. Hay muchos ejemplos, sí, esto es el todo por la parte. Hay muchos ejemplos de metonimia que también se pueden dar, por ejemplo, como el instrumento por el artista, es decir, la mejor pluma de la literatura universal es Cervantes.